Buenas tardes, muy buenas o noches, muy buenas noches. Ustedes perdonarán un poquito ahí algunos problemas técnicos. Estamos con el tema del perdón, entonces perdónenme. Y voy a poner un video y se los voy a narrar. Es una escena, todos hemos visto ahí las películas de los Avengers, o al menos la penúltima, ¿sí? O bueno, no fue la penúltima, fue la del Hombre Araña, ¿sí? Es una escena, si no se las voy a narrar. Es una escena donde está ahí el Hombre Araña en un barco y hace todo un destrozo queriendo hacer un bien. De tal manera que ahí el barco se parte y llega a Tony Stark o Iron Man y bueno, resuelve y le ayuda en ese gran problema o gran destrozo que provocó Peter Parker. Y entonces en la escena se ve Peter Parker ahí hasta arriba de un edificio sentado. Y llega Iron Man, Tony Stark, y lo empieza a regañar. Le empieza a decir: bueno, te dije en el capítulo anterior donde se trataba de Peter Parker regándola, te dije que no te metieras en estos asuntos, que te salieras de esto. Y entonces Peter Parker le empieza a decir: pero es que yo le dije que me hiciera caso. Y entonces le empieza a decir: si hubiera estado aquí, y aparece ahí, bueno, está Iron Man, sale de la armadura y dice: aquí estoy. Y lo vuelve o lo continúa regañando. Y le sigue diciendo: todos están bien, gracias no a ti. Te dije que te alejaras. Y entonces Peter Parker se voltea y le dice: no gracias a mí, yo le dije que había armas regadas por la ciudad y no me hizo caso. Y entonces lo sigue regañando y Peter Parker le dice: perdón. Y Tony Stark le dice: perdón no alcanza. Así es que hiciste lo que te dije que no hicieras, entonces devuélveme el traje. Quise poner esta escena un poquito porque creo que todos de alguna manera hemos visto el cine, hemos visto este tipo de películas, y lo que me llama la atención es esa parte, cuando le dice: perdón no alcanza. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tenemos ese tipo de pensamiento? Muchas veces pedimos perdón y pensamos que no es suficiente, o la persona a quien le pedimos perdón piensa que no es suficiente, ¿sí? El tema de hoy es perdón en la pareja. Tal vez hoy estás aquí y tú necesitas el perdón de alguien. Tal vez tú estás aquí y necesitas perdonar a alguien. Pero, ¿qué es el perdón? Quisiera que inclinamos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor, pídele a Dios que Él hable a tu vida y que nos haga reconocer qué necesidades hay en nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde. Gracias por todos y cada uno de los que aquí estamos. Señor, entendemos que tú tienes control de todas las cosas. Y en ese control que tienes de las cosas, queremos entender que todos los que estamos aquí es porque tú lo permitiste. Algunos tal vez quisieron venir y en el momento ocurrió algo y no pudieron venir. Tal vez a algunos se les invitó y tuvieron otro compromiso, no pudieron estar aquí. Pero los que sí estamos, Señor, es por tu voluntad. Y porque tú tienes algo para nosotros. Tienes algo que decirnos. Así que, Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos: habla a nuestra vida. Háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema de hoy entonces es el perdón en la pareja. Cuando un hombre se equivoca, la ley feminista dice que el hombre debe pedir perdón. Pero cuando una mujer se equivoca, ¿quién debe pedir perdón? Bueno, la ley feminista dice que también el hombre debe pedir perdón, ¿sí? Así es que, bueno, esa es en base a esta ley feminista. No sé si podrían prender ahí la luz o encender la luz. Tenemos que aprender algo. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es? Tristemente hoy estamos tan habituados, sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí? Estamos tan habituados, tan acostumbrados a pedir perdón, a decir discúlpame, a decir perdóname,
que muchas veces por eso ya se nos hace difícil dar o recibir el perdón. Pero ¿qué es el perdón? El perdón no es algo que se basa únicamente ahí en un remordimiento. El perdón no es remordimiento. El perdón no se basa únicamente en los sentimientos. El perdón bíblico o el perdón que nos enseña la Biblia viene de una palabra cual nombre es afesis. Esta palabra afesis nos da la idea de liberar. Por ejemplo, se utiliza mucho ahí en los toros, cuando un toro es toreado y es un magnífico ejemplar, lo indultan, ¿sí? Y afesis también nos da la idea de indulto, o sea, liberar, otorgar un perdón. No lo matan, no lo sacrifican. Entonces, afesis significa remisión de pena, indulto y liberar. Es un medio de gracia por el cual el pecador arrepentido tiene perdonadas sus faltas gracias a los méritos de Cristo. Es un medio de gracia. Pero necesitamos entonces entender perdón y gracia. Perdón es liberar. Y la gracia es un don, es un regalo de Dios. Romanos 4:7 nos dice que bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Sí, hay una libertad, hay un gozo, hay una alegría, hay una paz cuando una persona es perdonada, pero también cuando una persona otorga perdón. Hace un momento Héctorín ahí me robó una pregunta. ¿Quién debe perdonar? ¿El ofendido o el ofensor? ¿Quién es la persona que debe perdonar? ¿El ofendido, o sea, otorgar perdón, o el ofensor? ¿Quién? ¿Quién de los dos debe pedir perdón? Bueno, tengo ahí un pequeño ejemplo. Puedes poner ahí la siguiente. No, va una antes. Bueno, ahí tenía yo esta imagen. Puse ahí el ejemplo de Monse. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Una persona, bueno, ahí está tras las rejas, ¿sí? Una persona que no es libre. Bueno, si tuvieras un familiar, un hijo, y alguien lo atropellara, bueno, lo detienen y va a la cárcel, ¿sí? Culpado ahí pues del accidente, va a la cárcel, lo detienen. ¿Tú qué harías si fuera tu familiar? Si fuera tu esposa, tu esposo, si fuera tu hijo, al que atropellaron, ¿qué harías? ¿Dirías que se pudra en la cárcel? ¿Eso merece por lo que hizo? Esta persona iba a alta velocidad, tomado en un Cavalier, y se estrella o atropella a otro carro más pequeño. Tanto el chofer como el pasajero murieron. Ambos murieron. La mamá de este chico que murió, pues obviamente estaba en shock, estaba mal. De momento ella no pensaba más que en la vida de su hijo. Y el muchacho que causó este accidente fue a la cárcel. Pero Monse tuvo el valor, gracias hermano, tuvo el valor de ir a la cárcel donde estaba este joven, verlo cara a cara y decirle: hijo, te perdono. Para que una persona salga de la cárcel es necesario otorgar un perdón, si no, no puede salir. Monse fue ante él, lo vio frente a frente y le dijo: hijo, te perdono, tú no tuviste la culpa, fue el pecado quien te llevó a hacer esto. Este joven salió de la cárcel y su vida cambió. Él conoció de Cristo, ahora se congrega en una iglesia. Pero si no le hubieran otorgado el perdón, él seguiría tal vez en la cárcel. Así es que perdonar es dar libertad. Si esto nos queda claro en este momento, créanme que aquí termino la predicación. Si nos queda claro. Pero creo que no nos puede quedar claro porque muchos de nosotros necesitamos perdonar a alguien o necesitamos el perdón de alguien, porque estoy seguro que todos en alguna manera hemos ofendido o en alguna forma también nos han ofendido. Entonces el perdón tiene dos caras
Y estas caras del perdón es recibir y dar. Recibir y dar. Libertad. No lo había yo puesto al revés, dar y recibir, pero después pensando dije no, creo que primero tenemos que recibir para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos, ¿está de acuerdo? No podemos dar lo que no tenemos. Si yo no he entendido lo que es la libertad, yo no puedo otorgar libertad a alguien. Vamos, si yo no he entendido lo que es perdón, el que alguien me perdone a mí por las cosas que yo he hecho, no puedo entonces tampoco otorgar un perdón. No puedo dar libertad. Ahí en Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que haya un perdón se requiere confesión. Y aquí entonces hay un problema. Viene un problema. Estamos tan habituados a pedir perdón, a decir discúlpenme, a decir perdóname, que muchas veces no hemos entendido que antes de pedir perdón, la persona que solicita el perdón debe mostrar arrepentimiento. Antes de que yo pida perdón, tengo primero que arrepentirme. Por eso es que muchas veces no nos creen. Cuando yo pido perdón, ay, perdón, no me di cuenta, o me descuidé y hice esto. Entonces, si yo no estoy arrepentido de la falta que hice, difícilmente me van a creer, difícilmente entonces me van a otorgar el perdón. El arrepentimiento es cambio en el pensamiento y en la actitud hacia el pecado o la falta. Es un cambio de pensamiento y de actitud hacia la falta. Dice un predicador, si Cristo te ha perdonado y sigues viviendo igual, entonces ¿de qué te ha perdonado? Si Cristo te ha perdonado, si tú dices que ya has sido perdonado por Dios, si dices que has sido perdonado por Cristo, pero sigues haciendo lo mismo, entonces ¿de qué te ha perdonado? En otras palabras, no ha habido arrepentimiento. Y al no haber arrepentimiento, pues luego entonces no nos creen, no nos creen. Pregúntele a su esposo, pregúntele a su esposa, cuando usted le pide perdón o cuando tú le pides perdón, si te cree. Y muchas veces no nos cree. No nos cree porque no hemos mostrado arrepentimiento. El afectado por la falta o aquella persona que ha sido afectado, tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. Esto es recibir y dar. Yo ofendí, tengo que arrepentirme y entonces ya puedo pedir perdón. Si yo fui el ofendido, bueno, también debo de estar dispuesto a dejar el problema atrás. Pero aquí viene otro problema. Muchas veces nosotros no hemos entendido lo que significa la libertad, o sea, el perdón. Bueno, pensé que iban a estar algunas servilletas en las mesas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo he hecho ya con algunos. No sé si tiene algo ligero. Todos necesito que tengan algo ligero en la mano. Tal vez hasta un bombón. Tomen ahí si pueden un bombón. Está muy ligero. ¿Cuánto pesará un bombón? ¿Cómo cuánto pesará? Menos de 5 gramos, un gramo, ¿verdad? Extiendan su mano y sostengan ahí el bombón. A la última persona se van a ir cansando, ¿verdad? En la medida que se vayan cansando, bueno, bajen su mano y suelten el bombón. A la última persona que resista le vamos a dar chance que sea el primero que se sirva de los bocadillos. Vamos a ver quién es el último. Bueno, ahí un celular está más pesado, ¿verdad? ¿Se están cansando? ¿Sí? Bueno, suelten ya ahí, bajen lo que están cargando. El bombón no pesa, o lo que ustedes cargaron no pesa. Pero ¿qué es lo que nos cansa? El estar cargando el objeto, ¿sí? El tiempo que estamos cargando. Muchas veces nosotros somos los ofendidos, pero estamos cargando cosas en nuestra vida. Y ahí las tenemos. Y eso se vuelve rencor. Y entonces se nos dificulta el poder otorgar perdón. Se nos dificulta el poder perdonar a alguien. Porque estamos cargando cosas y cargando más cosas y cargando más cosas. Y a veces no es lo que cargamos, sino es el tiempo que duramos cargando esas cosas. Para poder descansar, ¿qué tuvimos que hacer? Soltar lo que estamos cargando. Eso también es perdón. Soltar, que es lo mismo que
liberar. Es lo mismo. Soltar, liberar, es lo mismo. Entonces, el perdón tiene dos caras: recibir y dar. Pero ¿a cuántos sinceramente se nos hace difícil perdonar? ¿A cuántos de nosotros se nos hace difícil perdonar? Creo que a más de uno, más de dos, creo que todos deberíamos levantar la mano. Se nos hace difícil perdonar. ¿A cuántos se nos hace difícil pedir perdón? ¿A cuántos? Creo que igual, a muchos, si no es que a todos, se nos dificulta también el pedir perdón. Bueno, hay una solución para esto. ¿Cuál es la solución? Entender lo que Dios hizo para perdonarnos. Entender a Dios, conocer de Dios, para poder entender lo que Él hizo por nosotros. El día de ayer estuve en un funeral de un primo político, esposo de una prima, bueno, de sangre, y me comentaban también de otro accidente. Este primo falleció ahí, o tuvo un choque, más bien se volcó la camioneta. Él vende mercancía en Atlisco, lleva mercancía, y entonces ahí en una de las curvas se le sale una llanta y su camioneta volcó, y él quedó mal herido. Una costilla, creo, le atravesó un pulmón, y aunque estuvo internado, hospitalizado y todo, falleció. Y me decían que en esa misma curva, no recuerdo exactamente la zona, pero es un rumbo a Atlisco y hay varias curvas. Me decían que un día antes otra persona también había tenido un accidente. Era una pareja y llevaban a su hijo atrás en la batea. De igual manera, en la misma curva, al parecer, igual se volcó la camioneta. El niño que iba en la batea salió volando. La esposa hasta el momento está grave, está en el Hospital Sur. Y al esposo, como tenía ahí, se había tomado 3 cervezas, no estaba alcoholizado así como a perderse, pero sí tenía aliento alcohólico. Llegó la patrulla y lo detuvo. Lo detuvieron, lo metieron a la cárcel. Se suicidó porque no pudo perdonarse. Dejó una carta donde él decía que no se perdonaba la muerte de su hijo. No se perdonaba la muerte de su hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces estamos así? No hemos llegado a la comprensión de lo que significa esa libertad o ese perdón que necesitamos dar o necesitamos recibir. Necesitamos entender lo que Dios hizo para perdonarnos. Él mostró su gracia y vemos que Dios tomó la iniciativa mostrando su amor. Romanos 5:8, creo que muchos lo sabemos, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Encontré una imagen que me llamó mucho la atención en relación a este amor de Dios. Nos habla del carácter de Cristo. Dice: carácter es cenar con Judas y traicionarlo y tratarlo con amor, aún sabiendo que te va a traicionar. Carácter es cenar con Judas y tratarlo con amor, aún sabiendo que te va a traicionar. ¿Podemos mostrarle amor a aquella persona que nos ha lastimado? Si no tenemos a Cristo en el corazón, créanme que no se puede. Necesitamos del amor de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de fe, necesitamos del perdón de Dios para poder nosotros hacer esto. Cristo mostró amor a Judas. Cenó con él, estuvo con él. Pregunta: ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas personas han sido traicionadas? Hay traiciones que a lo mejor no duelen, que a lo mejor pasan y ya. Pero ¿qué tal la traición de tu pareja? ¿Qué tal la traición de un amigo? ¿Qué tal la traición de un ser querido? Muchas veces a lo mejor no tendríamos esta capacidad de perdonar. Necesitamos entender lo que Dios hizo por nosotros. Mostró su gracia, ¿sí?, para que nosotros podamos entender en primer lugar su amor. Aún Jesús mostró amor a sus enemigos. Dios nos invita y muestra su interés a ir reconciliándonos por la muerte de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando Dios envió a Cristo, Él nos mostró su interés de reconciliarse con la humanidad. Nosotros, la humanidad, le hemos dado la espalda a Dios.
Le hemos dado la espalda a Dios. Es como aquella persona que le da la espalda a su esposo, a su esposa. No tiene mucho que visité a unos amigos de años, y este amigo consiguió mi teléfono, me llamó, me dijo: oye, quisiera platicar contigo, ¿puedes venir a verme? Dije: sí, cómo no. Fui a verlo. Tiene un problema severo en su próstata, tiene un virus. Y le dije: ¿desde cuándo? Dice: tiene como 7 años. Le digo: ¿y te has tratado? Sí, sí me he tratado. Dice: pero no avanza o no mejoro. Digo: y bueno, ¿y no te pueden operar? Dice: no, porque mientras esté el virus no se puede. Dije: oye, ¿no te han dicho si tienes cáncer? No, es un virus, ahí está. Está desesperado, no duerme, siente mucho ardor, mucho dolor, no puede hacer del baño, hace a cuentagotas. Y le dije: ¿hiciste algo que te provocara esto? Me dijo: engañé a mi esposa. Cuando nosotros hacemos algo mal, somos infieles a la esposa o el esposo, es traicionar la confianza. Y todo pecado, toda acción mala trae consecuencias. Este amigo, le dije: lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a tu esposa. Es lo primero que tienes que hacer. Dice: ya lo he hecho, ya le he pedido perdón. Dije: lo segundo que tienes que hacer es perdonarte a ti. Dice: pero es que no puedo. No puedo perdonarme el haber traicionado, el haber ofendido a mi esposa. Le dije: necesitas fe, tú crees en Dios. Le dije: yo te conozco, tú has creído en Dios desde hace años. Y él está desesperado porque dice que está perdiendo la fe. Nos arrodillamos, nos pusimos a orar. Hoy le pregunté, porque lo había yo invitado a esta reunión. Me dijo: no puedo ir, me siento muy mal. Dice: pero ya mi ánimo ha cambiado, mi fe ha cambiado. Dice: voy a ver a un doctor nuevamente. Todo pecado trae consecuencias. Dios nos invita mostrando su interés. Nos dice ahí Romanos 5:10 que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados somos salvos por su vida. Dios envió a Cristo para darnos libertad y para que nosotros podamos ser perdonados de toda acción mala y ofensiva, no solo a Dios, sino a todas aquellas personas que decimos querer, y aún hasta las personas que a lo mejor ni queremos. Dios envió a su Hijo Jesucristo mostrando su interés. Dios mostró amor comiendo con sus enemigos. Dios mostró su interés enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más hizo Dios? Nos instruye ahora a nosotros, mandándonos a perdonarnos unos a otros. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Él nos perdonó. Como también Él nos perdonó. Si tú y yo entendemos el amor de Dios, si tú y yo entendemos el interés de Dios, si tú y yo entendemos el mandato de Dios, entonces va a ser un poco más fácil el poder perdonar. Dice ahí el Evangelio en Mateo 5:23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren, este texto es muy importante cuando dice: y traes tu ofrenda al altar. Los judíos, ellos tenían el templo, y no existe ahorita, pero en el templo existían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando ellos tenían que presentarse delante de Dios, tenían entendido que tenían que presentarse con sus pecados confesados, porque si no caían muertos. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año, y si no llevaba sus pecados confesados, entraba al lugar santísimo y ahí caía muerto. Tenían que ponerle una soga a la cintura porque nadie podía entrar por él, porque también iba a caer muerto. Pero los demás también entendían esto, por lo mismo hacían sacrificios, por lo mismo ofrecían algún animal a cambio de ellos para pagar por sus pecados. Cuando Dios envió a Cristo, Él tomó nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Y todo lo que tú y yo hemos hecho que ofende a Dios, Cristo lo tomó, lo cargó en la cruz, y ahora nosotros podemos ser libres, perdonados.
podemos presentarnos delante de Dios. Miren, hace rato cantamos, o intentamos cantar, a lo mejor no todos se sabían los cantos, pero cada vez que avanzan los años y que avanza el tiempo, creo que la fe está decayendo. Al grado que muchas veces nos presentamos ante Dios sin prepararnos. Y gracias a Dios por aquella parábola del hijo pródigo, porque esa parábola nos enseña de aquel hijo que le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. ¿Cuándo se debe entregar una herencia? Cuando la persona muere. Pues ese hijo mató a su padre porque le dijo: dame la herencia que me corresponde. Y el padre seguía vivo. Y el padre, bueno, le dio la herencia a su hijo, y dice que este se fue y vivió perdidamente, malgastando todo lo que el padre le había dado, al grado que gastó todo, no tenía nada ni para comer. Y entonces pensó y dijo: bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos jornaleros, trabajadores allá con mi padre están mejor que yo? ¿Cuántos? Dijo: ya sé, regresaré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está, confesión, reconocer lo que uno ha hecho. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció también o aceptó la consecuencia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme aunque sea como uno de tus jornaleros. Dice que se levantó y fue a su padre. Cuando el padre lo vio todavía a lo lejos, a su hijo todo andrajoso y mal vestido, porque no tenía cómo comprar ropa nueva, no tenía cómo arreglar su apariencia, así se presentó. Gracias a Dios por esa parábola, porque muchas veces nosotros así venimos ante Dios. Venimos con un montón de cosas en el corazón y nos atrevemos a presentarnos ante Él. Así es que tenemos tres cosas: Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su interés, y Dios nos manda a nosotros que nos perdonemos unos a otros. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, en primer lugar ahí, decidir perdonar a otros como Dios me perdonó a mí. Decidir perdonar como Dios me perdonó a mí. Encontré ahí un pensamiento de un teólogo de antaño y decía así: la persona más miserable es aquella que oculta sus acciones dando otra cara a los demás. La persona más miserable es aquella que oculta sus acciones dando otra cara a los demás. ¿Cómo vienes hoy? Dando otra cara, ocultando realmente lo que hay dentro de ti. Job llegó a decirle a Dios: Dios, ya perdona mi iniquidad, borra mi pecado y quita la consecuencia de mi pecado. Job sufrió tanto que estaba desesperado y le dijo a Dios que ya le perdonara. Pero el libro de Job no nos enseña que Job pecara, o bueno, sí pecaba, pero no nos enseña que estaba sufriendo por un pecado. Nos enseña que el justo también sufre. Y a veces también, por decir la verdad, también a veces eres señalado, también a veces eres tachado, eres etiquetado. Y a veces también por ahí dice un dicho, ¿no? Que la verdad no peca, pero incomoda. En otras palabras, a veces tal vez no hacemos nada indebido, simplemente decir la verdad, y la gente también se ofende y la toma contra ti. Y entonces también a veces tenemos o traemos cargando esas cosas. Sea como sea, creo que necesitamos libertad. Necesitamos sentirnos libres. Dice ahí Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tal vez alguien te ha ofendido, tal vez alguien te ha lastimado, y tú estás en modo digno, donde dices: no lo voy a perdonar. Pero piensa en todas las cosas que tú también has ofendido, en todas las ocasiones que tú también la has regado, en todos aquellos momentos en que tú también has hecho algo que no es correcto, pero a lo mejor nadie lo sabe, a lo mejor nadie se da cuenta. Pero hay un Dios que sí nos conoce. Y entonces el perdón es la puerta a la libertad, el perdón es la puerta al amor, el perdón es la puerta a la reconciliación. Dice ahí Mateo 18:22, le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Y Jesús dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque nosotros hemos también ofendido a Dios y a otras personas. Entonces nosotros también necesitamos perdonar. Pero para poder dar el perdón, necesitamos recibirlo. ¿Cuántos de aquí a lo mejor ya hemos sido perdonados por Dios? ¿Lo hemos entendido a cabalidad? Cabalmente. Bueno, si lo hemos entendido, si ya estamos perdonados por Dios, lo hemos comprendido, tenemos entonces la capacidad para perdonar. Y de verdad, hermanos, yo quisiera que pensemos en esto, ¿no? A veces pensamos en nuestros miedos. Miren, hay un libro que un amigo escribió, un maestro allá de Guadalajara, se llama Rosalío Contreras. Él fue uno de mis maestros allá en el Instituto Bíblico, y escribe este libro, Hombres Infieles. Y dice que escribe este libro precisamente porque la infidelidad está en aumento. Y bueno, él lo dirige un poco más a los varones, porque ¿quién es más fácil que sea infiel, el hombre o la mujer? Estamos en tiempos donde las mujeres ya no se dejan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en tiempos donde las mujeres ahora están tomando la iniciativa en muchas cosas, y sobre todo en esta parte de la infidelidad. Y ya las estadísticas nos dicen que casi se está igualando el índice de infidelidad de hombres como de mujeres. Se está igualando. Y hay una estadística que me espantó, donde dice que en Puebla es el mayor estado con índice de infidelidad de mujeres. Esto me espanta, esto me asusta. Pero en este libro, él habla de la infidelidad, razones, causas, y lo que más me gusta casi al final es qué hacer. Y dedica todo un capítulo al perdón. Todo un capítulo lo dedica al perdón. Tal vez es difícil resumirlo en este tiempo, pero lo que sí puedo decir, que atreverse a perdonar es de valientes. Atreverse a perdonar es de hijos de Dios. Atreverse a perdonar es de cristianos. Si tú has sido ofendido, lastimado, tal vez por un motivo de infidelidad, tal vez por un amigo, tal vez por un ser querido, lo inmediatamente que tenemos que hacer es perdonar, dar libertad. Tal vez tú tienes a esa persona preso en la cárcel porque te lastimó, te ofendió, te hirió de una manera que tal vez tú dices, yo no lo haría, yo no sería capaz de hacerlo. Pero es como pasar tiempo cargando algo. Tal vez no pesa, pero el tiempo que lo cargas es lo que te cansa, es lo que te ha cansado. Y esto está destruyendo matrimonios, esto está destruyendo familias. Así que necesitamos entender lo que Dios hizo por nosotros. Si tú y yo lo entendemos, lo asimilamos, entonces tenemos la capacidad de perdonar. Yo tengo algunas preocupaciones con las cuales las pongo en las manos del Señor y oro, y es la esposa, los hijos, la familia en general. Mis hijos están creciendo, ya una está en la universidad, ya Gesed ya va a salir de la prepa, y estamos ahorita orando en una situación ahí donde estamos decidiendo, y más que decidir estamos pidiendo a Dios, porque tal vez él se va a quedar sin estudiar la universidad, por economía. Pero ese no es el problema. El problema es, muchas veces nosotros empezamos a guardar cosas en la vida. Y esta escena a mí me remite a una escena del pasado. Cuando yo terminé la prepa, me inscribí aquí en el Tecnológico de Puebla, fui a hacer mi solicitud y mis trámites, y un mes antes o semanas antes de entrar, mi papá me dijo, ya no te puedo apoyar. Y eso causó en mi corazón ahí guardar cosas. ¿Cuántas cosas traes arrastrando de tu familia hacia tus padres? Que te hicieron, que te lastimaron, y te casas. Llega un momento en tu vida que te casas y traes esas cosas arrastrando a tu matrimonio, esos rencores, esas cosas, y a lo mejor entras a tu matrimonio y pasa algo en tu matrimonio y empiezan a surgir esas cosas, y entonces empiezas a cargar más cosas en tu vida. Yo nunca vi a mi papá ahí darle un beso a mi mamá, darle un abrazo, darle un cariño, algo que mostrara afecto. Y entendí posteriormente, cuando hablé con mi papá, que él padeció, él sufrió. Su abuelo los abandonó, mi abuelo los abandonó, su papá. Y mi papá quedó como papá de 11 hermanos,
sin ser papá de ellos, era el hermano mayor y tuvo que enfrentar eso. Y eso lo hizo ser una persona dura, una persona insensible o que no mostrara sensibilidad, que no mostrara debilidad ante la vida. Y así nos educó a nosotros, como personas insensibles y duras. Y hoy en día en el matrimonio hace falta eso, ser afectivo, ser cariñoso. Pero traes arrastrando esas cosas a tu vida y muchas veces esas cosas te llevan a otras. Necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón. ¿Te han lastimado? ¿Te han ofendido? Yo creo que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente es una decisión. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Mostró su amor para con nosotros. Mostró su interés por nosotros. Y ahora nos manda que hagamos lo mismo que Él. Pero ¿quién está dispuesto? ¿Quieres arreglar tu vida? ¿Quieres que tu matrimonio se arregle? ¿Quieres que las cosas mejoren? Termino con un texto. Dice ahí Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estos amigos que fui a visitar recientemente, o este amigo especialmente, me dijo, ora por mí, pero estaba desesperado, estaba en llanto, estaba ahí, no sé cómo describirlo, estaba desesperado. Dijo, ora por mí, por favor, porque estoy perdiendo la fe. Le dije, es lo que necesitas, fe. Le dije, pero acuérdate, la fe no viene únicamente porque te pongas la Biblia debajo de la almohada. La fe no viene porque traigas tu Biblia debajo del brazo. La fe no viene porque cargues tu Biblia. Romanos 10 nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando el barro se endurece, hay que quebrarlo para que se vuelva a ser polvo y mezclarlo con nuevo barro para darle nueva forma. Tal vez tu corazón se ha endurecido y ya no tienes ganas de pedir perdón, de dar perdón, ni tampoco de pedirlo. Pero si quieres que las cosas se arreglen en tu vida y en tu matrimonio, o vas bien en tu matrimonio y no quieres que se deterioren, necesitamos hacer lo que Dios hizo: mostrar amor, mostrar interés y seguir sus mandamientos. ¿Quién necesita del perdón de Dios? ¿Quién necesita pedirle perdón a Dios? Si tú dices, yo no necesito pedirle perdón a Dios, déjame decirte que estás equivocado, porque diario ofendemos a Dios, diario lo ofendemos. Pedir perdón una vez y para siempre, para que Él nos dé la salvación, pero cada día de nuestra vida práctica, necesitamos pedir perdón, no solo a Dios, sino a las personas que ofendemos. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, y te invito a pensar en esto. ¿A quiénes has ofendido? ¿Quiénes te han ofendido? Tal vez viene a tu mente ese recuerdo. Si tú has ofendido, o viene a tu recuerdo principalmente las ofensas que tú has hecho, ¿te has arrepentido realmente? ¿Realmente te has arrepentido? No digo pedir disculpas, sino realmente arrepentido. ¿Has pedido perdón de corazón? O tal vez te han ofendido y tú quisieras que esa persona que te ofendió te pida perdón. Bueno, estamos aquí en este lugar ante el altar de Dios. Piensa que aquí está Dios y no te puedes presentar así. Dice su palabra que si aquí te acuerdas, vienes al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que si tienes algo contra él, dice si te acuerdas que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero. ¿Por qué no lo dices así? Querido Dios, en primer lugar reconozco que te he ofendido a ti, Señor. Te he ofendido a ti. Y si has entendido lo que es el arrepentimiento, es confesar y reconocer la ofensa. Y si tú en base a eso puedes decirle a Dios, perdóname Dios, perdóname por todas las ofensas que yo he hecho, perdóname por las personas que he ofendido, dame esa libertad que necesita mi corazón. Quiero ser libre ya de esas cosas. Dame esa libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo limpie mi corazón de tantas cosas que estoy cargando. Y tal vez a lo mejor aquí estás con tu esposo, tu esposa, tu pareja, y tal vez le has ofendido, o tal vez te ha ofendido. ¿Por qué no darle libertad? ¿O lo quieres seguir teniendo en la cárcel? Ni tú, ni él, ni tú, ni ella van a descansar, van a estar en paz. Necesitas decidir dar libertad. Así como Monse, que fue ante aquel joven que mató a su hijo imprudentemente, lo encaró y le dijo, hijo, te perdono. Lo perdonó, le otorgó un perdón
Y aquel hombre cambió, aquel joven cambió su vida gracias a ese perdón. Cristo igual te perdona a ti, me perdona a mí. Cristo nos perdona, Dios nos perdona en la persona de Cristo. ¿Quién quiere aceptar ese perdón de Dios? ¿Quién quiere recibir ese perdón de Dios? Tal vez tú no puedes perdonar. Dices, pero es que no puedo perdonar. Porque necesitas primero el perdón de Dios. Primero necesitas recibir el perdón de Dios. ¿Quién quiere recibir el perdón de Dios? Dile, Señor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir el perdón de Dios? Levanta tu mano ahí en tu lugar. Y yo quisiera orar por ti. Quisiera pedirle a Dios. Tal vez ya lo has hecho. Pero no importa si lo vuelves a hacer. No importa cuántas veces lo hagas. ¿Quién necesita el perdón de Dios? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios en su palabra nos dice, gracias a Dios, Él nos dice que la fe en Él, la fe en Cristo, nos justifica. Y esto es con el propósito de que tú y yo podamos andar libres, en paz con Dios. Tal vez te andas peleando con todo mundo, te andas peleando con cualquier persona, estás muy irritable. Precisamente es por las cosas que cargamos. ¿Alguien más necesita el perdón de Dios? Gracias a Dios. Dile, querido Dios, gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón, Dios. Gracias porque entiendo que enviaste a Jesucristo y de esa manera mostraste tu interés por mí para que yo sea perdonado de mis faltas, de mis pecados. Y ahora hago esta otra invitación. Estamos en oración y hago esta otra invitación. Tú necesitas perdonar a alguien. Necesitas darle libertad a alguien. Dile a Dios que te ayude. Dile, Dios, querido Dios, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Y créeme que van a venir más cosas. La vida no se acaba, la vida sigue y vienen más cosas. Necesitamos de la ayuda de Dios, de la presencia de Dios para poder perdonar. ¿Alguien aquí necesita perdonar? Si tú necesitas perdonar, dile así a Dios, querido Señor, mi corazón está tan dolido que personalmente se me hace difícil perdonar, pero entiendo ahora que tú me has perdonado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entiendo que ahí nos estabas perdonando de todos nuestros pecados. Dios, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Ayúdame, Señor, a dar libertad a aquellos que me han ofendido. Tal vez tu esposo te ha ofendido, tal vez tu esposa te ha ofendido, tal vez un ser querido te ha ofendido. Pídele ayuda a Dios. Y termino con esto. Tal vez tú necesitas perdonarte a ti mismo, a ti misma, y no lo vas a poder hacer sin la ayuda de Dios. Dile, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido que por medio de tu Santo Espíritu me ayudes a ser libre. Me ayudes, Señor, a tener esa capacidad para perdonar y para perdonarme a mí mismo o a mí misma. Dios, en el nombre de Jesucristo, ayúdame. Todos necesitamos de esa libertad. Todos necesitamos de ese perdón. Y en el nombre de Jesucristo podemos lograrlo. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta noche. Gracias por cada pareja, cada matrimonio que aquí está, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Santo Espíritu, Señor, pueda mover cada corazón. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultar, Señor. Y gracias porque tú nos das la capacidad para poder perdonar. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y si está tu esposo, está tu esposa, está tu pareja, dale un fuerte abrazo. Dale un fuerte abrazo si está ahí junto a ti.